Durante unas obras en Izúcar de Matamoros, Puebla, los trabajadores no imaginaban que sus palas estaban a punto de tocar el pasado. A menos de 1 metro de profundidad, el suelo comenzó a contar una historia dormida durante 800 años. Lo que parecía tierra común ocultaba restos humanos, vasijas completas y ofrendas intactas. Cada objeto parecía haber sido colocado con un propósito sagrado, como si alguien esperara que fueran hallados justo ahora. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué fueron enterradas con tanto cuidado? ¿Y qué podían revelar sobre las civilizaciones que existieron antes de la conquista? Hoy descubrirás cómo un hallazgo bajo el suelo de Puebla está cambiando lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y el alma del antiguo México. Antes de que Puebla fuera conocida por sus iglesias coloniales y su historia virreinal, esta tierra era un corredor vital entre culturas poderosas. Desde los valles centrales hasta las montañas del sur, Izúcar de Matamoros era una zona estratégica que conectaba a los pueblos mixtecos, zapotecos y nahuas. Aquí, las rutas comerciales eran también caminos sagrados. Por ellos viajaban la obsidiana, el cacao, el jade y las creencias. Hace más de 800 años, en este mismo suelo, existían comunidades que observaban el cielo con devoción. Cada estrella, cada amanecer, marcaba el ritmo de sus cosechas y sus rituales. Vivían entre el maíz y la piedra, entre los ciclos de la lluvia y la muerte. Su mundo era una constante negociación con los dioses, un equilibrio entre ofrecer y recibir. Los pueblos del valle sabían que la tierra no era solo materia, era un ser vivo. Al enterrarse a sus muertos no los ocultaban, los devolvían. Creían que el alma no desaparecía, sino que se transformaba y regresaba en forma de viento, de lluvia o de planta. Morir no era el final, era volver a la raíz. Esa cosmovisión marcó su relación con la muerte tan profunda y simbólica como la vida misma. Izúcar, cuyo nombre náhuatl significa lugar de la alegría, fue también un sitio de encuentro entre civilizaciones. Aquí, el territorio fue ocupado por grupos olmecas y calancas, mixtecos y después mexicas. Cada cultura dejó su huella, no solo en la arquitectura o en los objetos, sino en la manera en que concebían el tránsito al más allá. Los entierros no eran simples despedidas, eran pactos espirituales. Los arqueólogos creen que antes de la llegada de los conquistadores, esta región formaba parte de un extenso sistema ceremonial vinculado con Cholula, la gran ciudad sagrada. Las pirámides de adobe, los altares y los templos alineados con las estrellas demostraban una obsesión por conectar el cielo con la tierra. La muerte en ese contexto era una prolongación del cosmos. Cada ritual tenía un propósito específico. Algunos enterramientos eran de carácter comunitario. Otros, más elaborados, estaban reservados para figuras de poder o sacerdotes. Las ofrendas eran cuidadosamente dispuestas, vasijas con alimentos, puntas de obsidiana, figurillas, conchas y cuentas de jade. Todo tenía un significado. Cada objeto era una palabra dentro del lenguaje de los dioses. En la cosmovisión mesoamericana, el cuerpo era un contenedor sagrado. Cuando alguien moría, su espíritu debía emprender un viaje hacia el Mictlán, el inframundo. Pero ese tránsito no era inmediato. El alma debía superar pruebas, cruzar ríos y enfrentar guardianes mitológicos antes de reunirse con sus ancestros. Por eso los entierros incluían herramientas simbólicas, ofrendas que servían de guía, alimento y protección en el viaje eterno. Puebla, situada entre montañas, volcanes y ríos, era vista como un punto de energía. Los antiguos creían que los cerros eran moradas divinas y que las cuevas conectaban el mundo de los vivos con el de los muertos. Muchos entierros se realizaban cerca de corrientes de agua porque el agua era símbolo de renacimiento. En Izúcar, esa creencia sigue viva en las comunidades que aún rinden culto a los cerros y al maíz. La mezcla cultural también dio lugar a una compleja espiritualidad. Los pueblos de esta región no temían a la muerte, la celebraban. Creían que la existencia era cíclica, el día nacía, moría y volvía a nacer. Así también el ser humano. Por eso, en muchos entierros prehispánicos se encuentran objetos que representan dualidades: el sol y la luna, la luz y la oscuridad,
el inicio y el fin. Con el paso del tiempo, estas tradiciones se transformaron, pero su esencia sobrevivió. La llegada de los mexicas intensificó el intercambio cultural. Los rituales funerarios se volvieron más elaborados y comenzaron a incorporar elementos guerreros y simbólicos. Enterrar a los muertos no solo era un acto religioso, sino una forma de afirmar identidad y poder. En la región de Izúcar, la vida cotidiana estaba impregnada de espiritualidad. Las casas se construían alrededor del fogón, símbolo del sol y del corazón humano. Los templos se orientaban hacia los volcanes, considerados guardianes del mundo. Cada elemento del entorno tenía un significado sagrado. Las montañas representaban a los dioses, las lluvias eran sus bendiciones y los temblores su furia. El hallazgo reciente de entierros en esta zona no solo tiene valor arqueológico, es un testimonio del vínculo eterno entre los vivos y sus muertos. Los arqueólogos explican que estos restos no fueron colocados al azar. Cada posición del cuerpo, cada objeto junto a él, responde a una cosmovisión compleja, una manera de entender el universo en la que todo tiene propósito. Imagina por un momento a esos hombres y mujeres hace 8 siglos, cavando con manos callosas, depositando cuidadosamente los cuerpos de sus seres amados, adornándolos con ofrendas de barro y piedra. Lo hacían con respeto y devoción, sabiendo que el espíritu seguiría su camino, guiado por los objetos que dejaban atrás. En cada tumba había amor, fe y esperanza. Y mientras la historia avanzaba, el suelo de Puebla guardaba silencio. Los siglos pasaron, los pueblos desaparecieron, los templos se derrumbaron, pero la tierra nunca olvidó. Cada capa de polvo era un fragmento de memoria, una página sellada en la historia de México. Hasta que un día, sin aviso, los hombres modernos comenzaron a excavar. Lo que encontrarían bajo la superficie no solo cambiaría su visión del pasado, también demostraría que la muerte, lejos de ser un final, es una conversación que sigue abierta entre el presente y los antiguos. Porque bajo el polvo de Izúcar no solo había huesos, había historias. Historias que estaban listas para volver a respirar. Pero nada los preparó para lo que descubrirían bajo la tierra. Todo comenzó con una obra común, una de esas excavaciones que parecen rutinarias. Las máquinas abrían la tierra para colocar tuberías en Izúcar de Matamoros, cuando de pronto el suelo cambió de textura. Los trabajadores notaron fragmentos de cerámica, huesos que no se rompían fácilmente y un olor antiguo, seco, que parecía venir de otro tiempo. En segundos, la modernidad se detuvo. Habían tocado algo que el pasado se había empeñado en ocultar. Los arqueólogos del INAH fueron llamados de inmediato. Lo que encontraron al llegar los dejó sin aliento. Restos humanos cuidadosamente dispuestos, acompañados por ofrendas que permanecían intactas pese a los siglos. No era un entierro aislado, ni una fosa casual. Era un cementerio ceremonial, un espacio donde la muerte había sido tratada con respeto sagrado. Y ese hallazgo, tan silencioso como poderoso, abriría un nuevo capítulo en la historia del centro de México. Las primeras excavaciones revelaron cuerpos orientados en direcciones precisas, como si los antiguos hubieran querido alinearlos con el sol o con los puntos cardinales. Algunos restos estaban acompañados por vasijas, figurillas y herramientas de obsidiana. Otros, en cambio, parecían pertenecer a individuos de alto rango, por la riqueza simbólica de sus ofrendas. Cada detalle contaba una historia, cada hueso era una palabra que el tiempo había susurrado en secreto. Pero había algo desconcertante. Los cuerpos no pertenecían todos a la misma época. Algunos tenían más de 800 años, otros apenas 500. Eso significaba que el sitio fue usado durante generaciones. Una necrópolis que resistió la conquista, los cambios de religión y los terremotos del tiempo. ¿Por qué ese lugar siguió siendo sagrado durante tanto tiempo? ¿Qué fuerza lo mantenía vivo incluso cuando todo lo demás había cambiado? Los arqueólogos comenzaron a sospechar que no se trataba de un simple entierro doméstico. La disposición de los cuerpos y las ofrendas indicaba una intención ritual. Había simbolismos claros. Maíz carbonizado junto a los huesos, cuentas verdes en los ojos de los difuntos,
figurillas con rostros sonrientes colocadas sobre el pecho. Todo parecía apuntar a un culto de fertilidad o de renacimiento, donde la muerte alimentaba a la vida. Entre los hallazgos más impactantes se encontraba el esqueleto de un niño. A su lado, una pequeña vasija con forma de rana, símbolo del agua y de la lluvia. En muchas culturas del centro de México, los niños eran considerados intermediarios con los dioses del agua y sus entierros tenían un profundo significado espiritual. Este descubrimiento abría una pregunta inquietante. ¿Acaso en Izúcar se practicaban rituales de sacrificio infantil, como los registrados en otras regiones? El hallazgo dividió opiniones. Algunos expertos sugerían que el niño fue enterrado como parte de una ceremonia de fertilidad, no de sacrificio. Otros, en cambio, afirmaban que las evidencias eran claras. Los cuerpos mostraban posiciones rituales y marcas que podían indicar ofrendas humanas. La línea entre la devoción y el sacrificio, una vez más, se volvía borrosa. En ese conflicto de interpretaciones se escondía uno de los mayores misterios del hallazgo. Pero no era el único. Entre las tumbas apareció una pieza que cambiaría la perspectiva del sitio. Una máscara de barro moldeada con una precisión extraordinaria. Representaba un rostro humano con los ojos cerrados, como si descansara en paz. Sin embargo, al analizarla, los arqueólogos notaron algo más. La máscara había sido rota deliberadamente antes de ser enterrada. Un acto simbólico, quizá para liberar el alma que representaba. Un gesto que unía el arte con la espiritualidad. Mientras más excavaban, más preguntas surgían. Los entierros estaban dispuestos en varios niveles, uno sobre otro, como si cada generación hubiese querido descansar sobre la anterior. No era casualidad. Para ellos, el suelo era un archivo sagrado. Cada capa representaba un ciclo completo de vida, muerte y renacimiento. En estas superposiciones, los arqueólogos comenzaron a ver un patrón que reflejaba la cosmovisión cíclica mesoamericana. Los análisis de carbono 14 confirmaron que los primeros entierros databan del periodo posclásico temprano, entre los años 1100 y 1300 después de Cristo. Era una época turbulenta, marcada por migraciones, conflictos y transformaciones religiosas. Los pueblos del valle experimentaban tensiones entre tradiciones antiguas y nuevas creencias. En ese contexto, los entierros de Izúcar podrían haber sido una forma de reafirmar la identidad local, de resistir al cambio a través del ritual. El misterio se profundizó cuando los arqueólogos hallaron símbolos tallados en piedras cercanas a las tumbas. Algunos mostraban formas de serpientes entrelazadas y rostros humanos con tocados solares. Otros parecían representar calendarios o cuentas astronómicas. ¿Acaso el sitio tenía una función más compleja, combinando el culto funerario con la observación del cielo? ¿Podría tratarse de un centro ceremonial más amplio de lo que se imaginaba? Las interpretaciones comenzaron a dividir al equipo. Algunos insistían en que era un cementerio comunitario, otros que se trataba de un santuario astronómico. Las evidencias parecían sostener ambas teorías. La alineación de las tumbas coincidía con el eje del amanecer durante el equinoccio, un fenómeno que no podía ser casual. Tal vez, pensaban, los antiguos izucarenses creían que sus muertos renacían con el sol cada primavera. En medio de la confusión, un hallazgo aún más enigmático lo cambió todo. Una ofrenda sellada bajo una losa de piedra. Cuando fue abierta, reveló fragmentos de obsidiana, huesos de animales, espinas de maguey y restos de copal. El aroma, después de 8 siglos, aún era perceptible. Era el trazo tangible de una ceremonia ancestral. Y entre los objetos, una figura de barro representando a una mujer con los brazos abiertos, tal vez una diosa madre, protectora de la vida y la muerte. El silencio en el sitio era casi reverencial. Los arqueólogos sabían que estaban ante un descubrimiento único, pero también ante un dilema. Cada interpretación cambiaba la historia del lugar y con ella la comprensión de toda una época. No podían afirmar con certeza si habían encontrado un cementerio, un templo o un portal espiritual. Pero lo que sí sabían era que las personas que descansaban ahí
habían vivido con una fe absoluta en la continuidad del alma. Y mientras las piezas se analizaban, las hipótesis crecían. Algunos comenzaron a relacionar el sitio con las rutas sagradas que conectaban Cholula y Tehuatlán. Otros veían similitudes con tradiciones mixtecas de enterramientos rituales. Cada teoría parecía acercar una verdad distinta, pero ninguna podía explicar del todo por qué, tras tantos siglos, el lugar seguía emitiendo una energía tan poderosa. Porque bajo la tierra de Izúcar no solo había restos humanos, había una pregunta que resonaba entre las sombras. ¿Y si estos entierros no eran homenajes a los muertos, sino ofrendas para mantener viva a la tierra misma? La noticia del hallazgo se extendió rápidamente. Los medios hablaban de los entierros más antiguos de Izúcar, pero la verdad era aún más profunda. Lo que los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia estaban descubriendo no era solo un conjunto de tumbas, sino una ventana intacta a las creencias y emociones de un pueblo que floreció mucho antes de que los conquistadores pisaran estas tierras. Cada fragmento recuperado era un testimonio del alma mesoamericana. El sitio fue delimitado cuidadosamente. Se cubrió con lonas para evitar el daño del sol y la lluvia, y los especialistas comenzaron a excavar con pinceles, centímetro a centímetro. Pronto aparecieron más restos, algunos pertenecientes a mujeres, otros a jóvenes guerreros. Cada uno estaba acompañado por ofrendas, vasijas finamente decoradas, herramientas de piedra e incluso conchas marinas que habían viajado cientos de kilómetros desde las costas del Golfo. Era evidente que estas personas tenían conexiones amplias, tanto espirituales como comerciales. El contexto se volvió aún más revelador cuando las pruebas de laboratorio comenzaron a arrojar resultados. Los análisis de polen encontrados en las vasijas indicaban que fueron colocadas con flores locales, cempasúchil, diente de león y otras especies asociadas a la vida y la muerte. Además, el estudio químico de los restos óseos reveló una dieta rica en maíz y calabaza, con rastros de cacao. Estos datos confirmaban que los individuos formaban parte de comunidades agrícolas bien establecidas que veneraban la tierra y el ciclo de cultivo. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la sofisticación del ritual funerario. Algunas tumbas mostraban restos de pigmentos rojos utilizados para cubrir los cuerpos. Ese color, derivado del cinabrio o de la hematita, simbolizaba la sangre y el renacimiento. No era un adorno, era una declaración espiritual. En la cosmovisión mesoamericana, la muerte no era el final, sino una transformación. Pintar al difunto de rojo era devolverle el fuego de la vida en su viaje hacia el más allá. Entre las piezas recuperadas, una llamó especialmente la atención. Una vasija con forma de mazorca humana. El rostro estaba tallado en la punta del maíz, y los ojos parecían mirar al cielo. Los arqueólogos interpretaron este objeto como una metáfora de la fertilidad y la regeneración. El ser humano hecho de maíz según los mitos del Popol Vuh regresaba a la tierra para alimentar el ciclo eterno. Ese pequeño recipiente, de apenas 20 centímetros, resumía siglos de creencias y poesía. Los especialistas también encontraron evidencia de un espacio ceremonial contiguo. Bajo una capa de tierra compacta surgieron los restos de una plataforma rectangular. Ahí se hallaron fragmentos de copal, piedras pulidas y pequeñas estelas con grabados abstractos. Todo indicaba que ese lugar había sido usado para rituales de despedida o invocaciones. Es probable que las familias se reunieran ahí para honrar a sus muertos, quemando resina aromática y recitando plegarias dirigidas al sol poniente. Las interpretaciones comenzaron a expandirse más allá de la arqueología. Algunos astrónomos culturales sugirieron que el sitio de Izúcar podría haber estado alineado con eventos celestes. De hecho, las tumbas más antiguas parecían orientadas hacia el este, el punto por donde nace el sol durante los equinoccios. Esta precisión indicaba un conocimiento astronómico notable. Tal vez los antiguos izucaenses creían que el alma de los muertos viajaba hacia la luz, renaciendo con cada amanecer. Mientras tanto, los antropólogos físicos reconstruían los rostros de algunos individuos. A partir de los cráneos mejor conservados, se modelaron las facciones con técnicas digitales. Los resultados eran impactantes. Rostros serenos, de pómulos altos y miradas profundas, semejantes a los pueblos que aún habitan la región.
Esa continuidad genética y cultural demostraba que los habitantes actuales de Puebla no son descendientes lejanos, sino herederos directos de aquel linaje que habló con los dioses bajo el mismo cielo. Los estudios osteológicos también revelaron datos sorprendentes. Algunos esqueletos mostraban marcas de estrés físico, indicios de una vida dedicada al trabajo agrícola. Otros presentaban deformaciones craneales intencionales, una práctica común entre las élites mesoamericanas para distinguirse socialmente. Esa mezcla de características reforzaba la idea de que el sitio albergaba tanto a individuos comunes como a personas de alto rango, unidos en un mismo lugar de reposo sagrado. Una de las revelaciones más asombrosas llegó cuando se descubrió un entierro doble. Dos adultos, colocados uno frente al otro, con las manos entrelazadas y una ofrenda de jade en el centro. Los arqueólogos lo llamaron el entierro del vínculo. No se sabe si eran pareja, familia o compañeros de vida, pero la disposición era claramente simbólica. Representaba unión, trascendencia, amor más allá de la muerte. La escena, después de 8 siglos, seguía irradiando una paz difícil de describir. Mientras el proyecto avanzaba, se realizaron reconstrucciones virtuales para comprender cómo lucía el sitio en su época de esplendor. Con ayuda de escáneres 3D, los investigadores recrearon los montículos originales, los caminos ceremoniales y el paisaje agrícola que rodeaba la zona. La imagen resultante era impresionante. Un pequeño poblado con estructuras de barro y piedra, rodeado de terrazas para el cultivo y un santuario en el centro, donde los vivos y los muertos coexistían en perfecta armonía. Este esfuerzo interdisciplinario cambió la visión que se tenía de Izúcar. Antes se pensaba que era solo un punto menor en las rutas prehispánicas, una zona de paso entre grandes centros como Cholula y Tehuacán, pero los hallazgos demostraron lo contrario. Izúcar era un núcleo ritual y agrícola de enorme relevancia. Sus habitantes no solo producían alimentos, también cultivaban creencias, símbolos y arte. Era un lugar donde la vida cotidiana estaba entrelazada con la espiritualidad. Los análisis más recientes añadieron otro giro. Se detectaron microfragmentos de obsidiana provenientes de Pachuca, a más de 100 kilómetros de distancia. Eso implicaba intercambio comercial a larga escala. La comunidad de Izúcar no vivía aislada, formaba parte de una red compleja que conectaba el centro y el sur de México. Cada fragmento de piedra negra era una pista sobre la amplitud cultural de aquellos pueblos, que sabían comerciar, construir y, sobre todo, recordar. Pero lo más conmovedor del hallazgo no estaba en los objetos, sino en lo que simbolizaban, porque en cada tumba, los arqueólogos encontraron gestos humanos. Un cuenco colocado con cuidado, una piedra sostenida por una mano diminuta, un colgante roto a propósito antes de enterrarlo. Esos actos hablaban de amor, de respeto y de la creencia profunda en que la muerte no era un final, sino una continuación del diálogo con la tierra. Con el tiempo, el sitio se convirtió en un laboratorio vivo. Decenas de especialistas acudieron para analizar sus secretos. Algunos se enfocaron en los rituales funerarios, otros en la relación entre los ciclos agrícolas y la cosmovisión local. Incluso hubo quienes propusieron que las ofrendas formaban parte de un calendario ceremonial vinculado con los movimientos del planeta Venus, símbolo de renovación. Cada hipótesis, lejos de cerrar el misterio, lo hacía más grande. Y entonces llegó la revelación final. En una tumba lateral, casi pasada por alto, se encontró una vasija sellada con barro endurecido. Dentro, los arqueólogos hallaron pequeñas figuras de animales, serpientes, aves, jaguares y sapos, todas cuidadosamente pintadas. Era un microcosmos del mundo natural, un mapa simbólico del universo mesoamericano. Aquellas miniaturas no eran simples adornos, representaban a los guardianes de los 4 rumbos del cosmos. En ese pequeño recipiente estaba contenida la idea del equilibrio, de la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Cuando la vasija fue abierta por primera vez, uno de los arqueólogos comentó en voz baja: «Esto no es solo un entierro, es un mensaje». Y tenía razón, porque lo que emergía de Izúcar no eran solo huesos y vasijas, sino la voz de un pueblo que aún busca ser escuchado.
Un mensaje que cruzó 800 años para recordarnos que la vida, la muerte y la memoria son una misma raíz. En ese momento comprendieron que no excavaban tumbas, sino historias. No desenterraban cuerpos, sino esperanzas. Lo que parecía un hallazgo arqueológico se transformó en una revelación cultural. Izúcar no era un punto olvidado en el mapa, sino un testimonio del alma mexicana. Y bajo el suelo de Puebla, entre el polvo y el silencio, los antiguos seguían hablando. Solo hacía falta aprender a escuchar. Cada fragmento rescatado en Izúcar de Matamoros es más que un vestigio. Es una voz que volvió a la superficie. 8 siglos después, los antiguos habitantes de Puebla aún tienen algo que decirnos. Su forma de enterrar a los suyos revela una visión del mundo donde la muerte no separa, sino que une, donde el polvo y el espíritu conviven en una danza eterna. Mirar sus ofrendas es mirar nuestra propia historia. Los cuencos, las piedras, los pigmentos y los restos humanos nos hablan de un México que entendía la existencia como un ciclo, no como una línea. Ellos sabían que todo lo que nace debe volver a la tierra, no como castigo, sino como promesa. En su silencio nos recuerdan que no estamos por encima de la naturaleza, sino dentro de ella. Lo más impactante de este hallazgo no son las piezas en sí, sino la humanidad que esconden. Nos revelan que el amor, el respeto y la fe existían mucho antes de los templos de piedra y los códices. Estas personas no temían a la muerte, la acompañaban, la preparaban, la celebraban. En cada entierro hay una historia de amor al mundo, de fe en lo invisible y de confianza en que la vida continúa, aunque cambie de forma. Hoy, Izúcar ya no es solo un nombre en el mapa. Es un recordatorio de que el pasado sigue latiendo bajo nuestros pies, esperando ser escuchado. Tal vez lo más sagrado no está en los templos, sino en los actos cotidianos que dejamos como ofrenda para quienes vendrán después. Quizá nosotros también, sin saberlo, estamos escribiendo los mensajes que algún día otros desenterrarán. ¿Tú qué crees que intentaban decirnos los antiguos? ¿Era un llamado al respeto por la tierra? ¿Una lección sobre la muerte? ¿O un recordatorio de que todo lo perdido puede volver a florecer? Si esta historia te hizo pensar, deja tu comentario y suscríbete, porque los misterios siguen vivos bajo nuestros pies. Y cada vez que la tierra se abre, no solo revela el pasado, sino que nos muestra quiénes somos y hacia dónde vamos.